como les decía, pues la idea entonces de las tutorías para que se realice de manera eficiente, pues de preferencia, ustedes saben que tienen que ya tener leído y repasado los materiales que se les proporcionan en la plataforma. Ya ustedes han hecho la lectura y digamos que han producido sus propias ideas acerca de la temática que se les expone. En esta primer tutoría se evaluaría la primera unidad. Entonces, antes de continuar, solo recordarles nada más los medios de comunicación que vamos a tener siempre disponibles. Eh, Principalmente, pues en la plataforma tenemos, ese es el medio principal de contacto. Ahí en la plataforma ustedes pueden hacer sus aportes o hacer algún comentario sobre alguna temática o alguna duda en cualquier proceso que ustedes puedan tener. Entonces, siempre la idea es estar pendientes de la plataforma para estar comunicados. Ahí vamos, pues yo ahí les envío siempre los links para que se puedan conectar a las tutorías. Eh, Normalmente yo utilizo Skype para las tutorías. Si en algún momento pues la aplicación nos puede fallar o dar algún problema, eh, porque siempre pasa, en ciertas ocasiones siempre pasa, entonces la otra opción que yo utilizo es la de Meet, que de la del correo, la aplicación del correo institucional. Entonces, esa también es una manera bastante buena, en el sentido de que es una buena opción para realizar las tutorías según el tipo de tutorías que nosotros hacemos, ¿verdad? Que son más de análisis y de discusión sobre las temáticas. Entonces ahí esas serían las formas de comunicación. En cuanto, eh, además de la plataforma, pues tenemos el correo institucional y pues siempre las tutorías, ¿verdad? Que en las tutorías la idea es de que ustedes expongan alguna duda sobre las temáticas o las actividades que se realizan. Entonces ahí, si ustedes tienen alguna duda hasta el momento, me las pueden comunicar o me las escriban aquí en el chat que tenemos por acá para que todos estemos pendientes y así pues todos resolvamos entre todos las dudas o los comentarios que vamos a tener. Eh, Me decían en algunos que, bueno, de coordinación me pidieron que realizara un sondeo de forma para ver cómo están ustedes con lo de con la asignatura de la práctica docente, porque em, en algunos casos por, por el lugar en el que van a estar desempeñando esta parte, entonces me pedían ahí que verificara o hiciera manera de sondeo, pues de que me dijeran si tienen, por ejemplo, alguna dificultad en trasladarse del lugar que hacen la práctica docente a donde tendríamos la tutoría o a donde ustedes se conectan, ¿sí? Entonces ahí si no hay ningún problema con el horario de 1 de la tarde, pues magnífico. Eh, la idea pues es de proporcionarles a ustedes el horario pues de forma que no les afecte en gran medida para sus otras actividades, porque entiendo que la práctica docente está de 8 a 12 si no me equivoco. Entonces ahí ustedes me dicen si no tienen ningún problema, si choque de materias o algo así. Entonces, esperemos que no sea así y vamos a tratar de solventar siempre, porque igualmente pues hay situaciones que tal vez de fuerza mayor haya que hacer algún cambio en alguna tutoría, pues igual se informaría con tiempo. Igual ustedes les pediría de favor que si en algún momento eh, tienen alguna otra actividad fuerte de alguna actividad de la carrera,
pues y hay dificultad con conectar a las tutorías, pues me lo hacen saber anticipadamente para ver de qué manera se les solventa, ¿verdad? En cuanto a las actividades que vamos a realizar en este curso, pues ustedes ya ahí tienen la orientación académica, donde ahí pueden ustedes revisar las fechas en que se van a realizar las diferentes actividades, las tutorías, tareas, parciales, etcétera. Entonces ahí estar pendiente de eso. En cuanto a que la en que se evaluará este curso, pues según la orientación académica tenemos dos foros académicos. Eh, por cierto, el foro académico 1 ya está habilitado, que es acerca de la temática de la unidad número 1, que es sobre las inteligencias múltiples. Entonces ya tenemos eso. Tenemos dos tareas a lo largo de la materia y dos parciales. Entonces, la actividad de los parciales, pues, esa ustedes saben que se van a aplicar en las diferentes sedes, ¿sí? Porque igualmente, pues ahí, como por ser una tutoría virtual, hay compañeros de varias sedes diferentes, entonces ahí se va a coordinar luego para las fechas de evaluaciones y parciales, ¿sí? Igualmente, pues si surge alguna duda sobre alguna actividad, pues ustedes me la hacen saber y tratamos ahí de solventar todo eso, ¿sí? Ustedes me pueden escribir cualquier duda o comentario y yo en la medida de lo posible, pues les respondo. También, igualmente como les comentaba, las formas de comunicación que tenemos son la plataforma, el correo institucional. eh, entonces necesitamos establecer algunos horarios para tener seguridad en la comunicación, ¿verdad? Me refiero a que siempre necesitamos establecer un par de días por semana y un horario establecido para que nos conectemos todos. Es decir, eh, yo como tutora pues estaría pendiente en ese día y horario de que tanto ustedes como yo podamos conectarnos y si es necesario pues ahí exponemos nuestras dudas y se responden en el momento. Y si en algún dado caso, pues es necesario a manera de hacer alguna tutoría, así reunirnos, una reunión de manera virtual, pues la hacemos, ¿sí? Entonces ahí dependiendo de cómo estemos con las actividades y las temáticas, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir viendo todo eso. ¿Qué más? De manera general, espero que no se me haya olvidado nada, sí, de las generalidades, ¿verdad? Ya me presenté, pues es un gusto para mí. Eh, bueno, con el caso de las personas que no pueden conectarse en las tutorías, digamos que en algún dado caso alguien tuvo otra actividad y no pudo conectarse a la tutoría, pues siempre se les deja el link de la grabación. Yo, ya sea un día después o 2 días después, yo ya les dejo el link de la grabación para que ustedes lo puedan revisar si no se han podido conectar, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar pendientes de eso también. Acordémonos que asignaturas como estas, pues el, siempre analizamos ciertas temáticas y tratamos de llevarlas a un contexto eh, más nuestro, ¿sí? Me refiero a cómo pueden las teorías o las temáticas que estamos viendo, cómo las podemos reflejar o ver reflejadas en nuestra actualidad y en el área en que nos vamos a desenvolver como profesionales. Entonces, a ustedes que son ya de años avanzados, pues ya vamos más cerca de tener como esta cercanía o ya ir viendo cómo va a ser nuestra área en donde nos vamos a desarrollar o desenvolver
o a ejecutar nuestro trabajo o a ejercer nuestra profesión, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar siempre con eso. En cuanto a los foros académicos, pues nada más las formas de evaluación, creo que ustedes ya ustedes manejan más o menos cómo se evalúa un foro académico. Lo principal es, pues, es que sean eh, trabajados propiamente, es decir, que no haya participaciones iguales, ¿sí? Que solo se copie y se pegue en un foro, en un informe, pues ustedes ya saben que no está permitido, entonces ahí nada más a manera de recordatorio. Ya sea en los informes también, hay que tener cuidado con eso. De vez en cuando, pues siempre se da algunos casos así sueltos, pero igual no está de más recordar esa parte, pero igual ya años avanzados, pues ya nos manejamos mucho mejor, entonces ya nos entendemos bastante bien. Mm, Bueno, espero que no se me olvide nada de las generalidades para poder comenzar. Bueno, para la tutoría número 1 se esperaría que ya tengamos eh, la lectura de los materiales, ¿verdad? Entonces, bueno, para los que se acaban de conectar, buenas tardes a todos y bienvenidos. Eh, yo soy su tutor, mi nombre es Ana María Salvador y vamos a estar trabajando en esta asignatura. Igualmente, pues más que todo yo soy como digamos que aquí la monitora de la reunión, no es como tal que yo voy a exponer dar una clase como tal acá en la reunión, sino más bien vamos a tratar de analizar algunas ideas centrales sobre la unidad. Es decir, que si, si no hay algunas preguntas o algún comentario sobre alguna actividad, pues igual la idea es que ustedes expongan sus comentarios, alguna duda o a manera de debate algunas preguntas que surjan sobre las temáticas que ustedes han leído. Si no las hay, pues yo nada más eh, normalmente hago una pequeña presentación donde hago un resumen a manera de recordatorio sobre las ideas centrales que se comentan en la unidad. Entonces ahí vamos a tener ese espacio, ¿sí? Si, si hay alguna duda o alguna pregunta, pues aquí tenemos la opción del chat de la conversación de Skype o igualmente ustedes ahí hacen su participación eh, en audio, ¿sí? Yo voy a estar siempre igual. Igual la idea pues es de que si ustedes en lo que yo hable, si ustedes están en desacuerdo con alguna, con algún comentario o tienen otra opinión acerca de alguna teoría o algún concepto presente, pues ahí eh, prácticamente eso es lo bonito, porque ahí empezamos a generar un poco de discusión acerca de algunas temáticas, quieras o no, pues la idea es que analicemos y vivenciemos pues todas las teorías que aquí se van a presentar en esta unidad. Pues nuevamente buenas tardes a los que se acaban de conectar. Ya tenemos por acá, ya estamos por acá para iniciar la tutoría número 1. Hemos estado, nada más he estado dando algunas generalidades de cómo vamos a estar evaluando el curso, ¿sí? Sí me gustaría saber de qué sede tengo estudiantes porque eh, a veces me confundo con las sedes que tengo estudiantes, este, por otras materias a veces. Pero igual, tengo por aquí a Adrián Antonio, no sé de qué sede será, Carlos Josué Reyes, me parece.
William Valentín, ¿de qué sede será? Adrián Antonio de Zacatecoluca. William Valentín también es de Zacatecoluca. Los de Zacatecoluca estaban acá entonces. Muy bien. Bueno, mucho gusto entonces a todos. Em, va- eh, por la mañana hubo una pequeña confusión con el horario porque a mí se me había dicho que era a las 10 y luego que era, y hoy supe que era hasta la 1, entonces ahí hubo esa pequeña confusión, igual no afecta porque ya concordamos en que por las otras materias, por la siempre va a quedar horario a la 1, ¿sí? Al final pues creo que a mí me llegó mal la información y por eso les dije que a las 10, ¿sí? Pero hoy ya aclaramos eso, entonces y ya estamos establecidos que va a ser a la 1 de la tarde, siempre la tutoría. Y estamos siempre pendientes de que del horario de las actividades que ustedes llevan por la mañana, porque entiendo que algunos tienen otras materias y terminan a las 12, entonces ahí yo espero que no haya ningún problema con el horario de la 1. Ajá, la práctica docente, que es la otra actividad que tienen en la mañana. Entonces ahí solo sería de ver eh, los lugares en donde ustedes tienen la práctica docente para, si no hay problema con que la tutoría sea a la 1 de la tarde, exacto, ¿verdad? Entonces, igualmente, yo siempre trato de dar unos, que 10 minutos para que nos reunamos todos, la mayoría, para empezar la tutoría, porque igual es mejor cuando todos empezamos desde el principio, porque igual estamos todos pendientes, escuchando todo lo que se está analizando, ¿verdad? Bueno, pero entonces igual ya acordamos que la tutoría queda para la 1 de la tarde. Bueno, según mi calendarización, tengo estudiantes, vamos a ver, de Zacatecoluca, de Suchitoto, de Aguachapán, Santa Tecla, Usulután, ¿sí? De todas estas sedes me aparecen estudiantes en mi grupo, entonces esperaríamos que en la próxima pues ya todos hayan acordado con el horario, porque igual en la mañana yo me conecté y algunos también se conectaron, eran sede de Suchitoto, igual yo hablé con ellos y ya estamos conectados, igual ahí yo les di la información para esta tutoría y creo que algunos por eso no se han conectado, los de la mañana se conectaron, los de Suchitoto, pero igual ya aclaramos también con ellos que la tutoría va a quedar para la 1, ¿sí? Entonces creo que ahorita se han conectado los de Zacatecoluca. Pero igual esperemos que ya para la próxima pues ya entremos todos en la misma sintonía. Bueno, si hay alguna duda o alguna pregunta hasta el momento, si no continuamos, entramos de lleno ya en la temática. O iniciamos tal cual con alguna pregunta sobre la temática o sobre lo que hemos leído. Bueno, la tutoría número 1, pues vamos a evaluar o a repasar Hola, la unidad buenas tardes. 1. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Hola, le saluda Roberto Escobar, soy de la sede de Aguachapán. Estaba teniendo Aguachapán. problemas Aguachapán, estaba teniendo problemas con el audio, solamente
la podía escuchar, por eso es que no me había podido presentar aún. Y como usted menciona, igual, ¿verdad? Yo tenía la idea de que a las 10 iba a ser la tutoría. Lo platicamos incluso porque lo de práctica, como si es presencial, lo platicamos con el tutor, porque ahora eran solamente dos horas, pero ya a partir de la siguiente tutoría nos explicaba que van a ser 4 horas las que nosotros tendríamos que estar con, en el centro escolar que se nos asigne, ¿verdad? Sí, Eh, pero de ahí luego le comentaron a él que no, que había habido una confusión, ¿verdad? Y que probablemente se había dado mal la hora, por así decirlo, de la tutoría esta. Y quizás ahí fue donde hubo un poquito de confusión, ¿verdad? De que por eso, igual como somos con una compañera, solo con una compañera acá, Glenda, que por cierto ya se va a conectar, no estábamos seguros si iba a haber o no una tutoría, porque también en mi caso tuve problemas en ingresar a la plataforma. De hecho, por eso me conecté también bastante tarde. Aquí en Chapán es bastante malo el clima ahorita y supongo que por eso es que está malo la señal de internet. Y creo que Glenda por eso no se ha podido conectar todavía, porque está bastante mala, deficiente la señal de internet por el clima que tenemos ahorita. No sé si ahí por donde ustedes también así está el clima. sí, sí, también esas siempre son a veces los factores que a veces pueden afectar para conectarnos algunas veces. Entonces siempre cuando tengamos esa dificultad, ahí es que podemos estar siempre pendientes. Los que podamos conectarnos, pues nos conectamos. Yo igual siempre dejo la grabación de la tutoría para que la puedan revisar y si definitivamente, por ejemplo, eh, digamos que no tenemos internet o algo así, o tenemos dificultad en eso, pues ahí nos comunicaríamos, trataríamos la manera de comunicarnos para ver si podemos hacer algún cambio con el horario de la tutoría, porque la idea pues es de que si nos vamos a reunir, pues nos reunamos un buen grupo para que tratemos de avanzar en las temáticas que se están desarrollando, ¿verdad? Entonces, igualmente, se comprende igual factores como la lluvia. Sí, a veces se puede cambiar en horarios para la noche la tutoría, que a veces es como más tranquilo, a veces se siente, porque igual las personas que viven en lugares donde hay mucho ruido, pues a veces eso afecta. eh, en cuanto a, pues sí, a esas cosas del ruido a veces pueden afectarnos o por cuestiones de trabajo, que a veces hay algunos compañeros pues que por cuestiones de trabajo a veces no se conectan, entonces ahí podemos hacer alguna excepción, pero igual eso nos tendríamos que estar siempre pendientes y en comunicación, ¿verdad? Para para ver si en algún momento pues se puede hacer un cambio, porque igual todos estos cambios que podamos hacer con el horario, pues si todos acordamos, pues se hacen, ¿sí? Solo informamos nada más a coordinación del cambio que se hace, igualmente pues no simplemente vamos a, a informar para siempre estar conectados, porque igualmente pues ahorita pues nada más es dar generalidades de cómo vamos a trabajar. Y si en algún dado caso, pues alguien tiene problemas con el horario, pues eh, aquí vemos también cómo solventamos eso, ¿sí? De hecho, eso era una duda que le iba a expresar, ¿verdad? Que tan posible era de modificar el horario, porque como le mencionaba, por la mañana estaríamos quizás prácticamente toda la mañana en las cuestiones de la práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, al menos en mi caso creo yo que no afectaría mucho porque el lugar que nos van a asignar probablemente no
tan lejos ni de la sede ni de la casa donde resido, ¿verdad? Entonces llegaría justo con el tiempo para poderme conectar para la tutoría, pero no sé los demás compañeros qué tan factible van a tener también. Bueno, imagínense terminando la práctica docente, tener el tiempo para almorzar, pienso yo, o para desplazarse para el lugar donde se va a conectar uno, que puede ser la casa o no sé, la sede donde se tenga acceso a internet, pues entonces qué tan posible es eso de cambiar el horario, como usted mencionaba, a mi parecer, y así personalmente me gustaría que si fuese posible un horario nocturno, ¿verdad? Porque en mi caso también tengo un niño pequeño y toca cuidarlo, digamos, los fines de semana. De hecho, por ahí anda jugando ahorita, pero en el día, como que por cuestiones esas que le menciono, distracciones o ocupaciones que uno pueda tener también, a veces también no trabajar los días sábados, quizás toca trabajar los sábados en veces. Entonces, ahí sí sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo y ver qué posición hay para poder cambiar los horarios. Sí, sí, eso igual tendríamos que platicarlo con todo el grupo. Este, bueno, como me dicen por aquí, sería de ver también la disponibilidad que tengamos todos los compañeros, si se puede hacer algún cambio. Em, Porque igual se comprende, ¿verdad? Que ya desde desde el hecho de que tengan la actividad de la práctica docente de 8 a 12 y tener una hora exacta, digamos, si tienen que salir de un lugar a otro, el almuerzo, pues es un tiempo bien reducido. Entonces, ahí tendríamos como que, sí, en ese sentido es que estábamos hablando con el coordinador, que necesitamos ver cómo va a estar eso, porque tampoco queremos afectarlo, ¿verdad? Tampoco la idea es de que ustedes se malpasen, como dirían por ahí, sin comer, solo por venirse a la tutoría, porque igual tampoco eso es bueno. Entonces, pues sí, igualmente yo por mi parte, pues estaría en disposición de que se pueda hacer un horario nocturno. Bueno, sería de ver quiénes de los que estamos de aquí están de acuerdo de que se hiciera por la noche, porque igual eso, si lo acordamos entre todos, pues eso se puede hacer. Si los que estamos ahorita estamos en la disponibilidad o en la disposición de que se haga en la noche, pues se hace igualmente, pues eh, por mi caso personal, pues como les diría también, a veces se siente el ambiente más tranquilo en el sentido de que hay menos ruido de carros o de personas o de animales o de niños o lo que sea, ¿verdad? Entonces, a veces es como más fresco y fluye un poco más un, todo, ¿verdad? Entonces ahí Adrián dice que está de acuerdo, William también está de acuerdo. En mi caso estaría de acuerdo también. Ujú, Roberto está de acuerdo también. Entonces, los que estamos acá, eh, sí, sí estaríamos de acuerdo de que se cambie a horario nocturno. Entonces, como acá estamos solo 5, ¿verdad? Y tengo entendido que en mi grupo hay 18. Entonces, lo que yo haría sería, eh, voy a mandar mensajes ahí a los demás compañeros para ver en qué disposición están de que se pueda hacer el cambio, ¿sí? En estos días pues yo voy a estarles escribiendo para ver y organizar el cambio que se haga. Entonces, pero igual vamos, siempre es mejor pues si nos va a salir la tutoría nocturna que nos sale mejor a todos, pues es mejor hacer el cambio. Entonces yo en estos días, hoy o mañana, empezar a escribirles a los demás compañeros. Bueno, incluso alguien por ahí me decía, a veces hasta domingo les dejan actividad, me decían. Entonces,
ahí hay que tomar en cuenta todo eso, ¿verdad? Entonces, si los que estamos ahorita estamos de acuerdo, pues eh, ya voy a anotar la idea de cambiarlo para el horario de la noche, pero sería siempre sábado, ¿verdad? Sería sábado por la noche. Vale. Entonces, yo plantearía esa opción a los demás compañeros y en la medida en que ellos me digan sí, que están de acuerdo, pues hacemos el cambio. Bueno, pues entonces los cinco que están ahorita, están de acuerdo. Entonces ya solo sería eh, preguntarles a los demás. Eso lo voy a hacer yo en el transcurso de estos días. Y ellos, si la mayoría pues estamos de acuerdo en cambiarlo, pues lo cambiamos, porque la idea es de que los que estamos dispuestos a estar siempre conectados, nos conectemos a la hora en que se ha establecido, ¿verdad? Porque igual a veces en la noche pues ya uno cuenta con más tiempo, ya de las 7 8 de la noche en adelante pues ya a veces ya se han terminado todas las actividades del día, ya pues uno puede empezar a dedicarle un poco más de tiempo al estudio. Ya cuando tenemos otros trabajos o otros estudios, pues ahí es mejor ya en otro horario. Entonces quedamos ahí, entonces ya acordamos que yo solo voy a preguntar a los demás compañeros si están de acuerdo, y yo les avisaría y les confirmaría si se hace el cambio ya para la próxima tutoría, ¿sí? Glenda Fuentes se ha conectado por acá. Bienvenida. Creo que ya con Glenda serían 6 los que estamos de acuerdo en cambiar el horario para sábado en la noche. Sí, está de acuerdo, ¿verdad? El link de la tutoría se los envía a la plataforma, o no sé si es que hay alguno que no aparece en mi listado. Voy a revisar por acá. Glenda Maritza Fuentes aparece en mi listado. En un mensajito creo que se los envié el link. Pero igual, siempre les voy a... Estén pendientes que siempre yo el link lo envío siempre ahí en un mensajito en la plataforma. O si ustedes gustan en que, en que se los haga llegar de otra manera, pues a ustedes me dicen cómo les sale mejor también, porque la idea pues es que ya organicemos cómo nos vamos a comunicar, ¿sí? Yo siempre se los mando como mensaje a la plataforma el link, ya sea 1 o 2 días antes se los mando para que ustedes vean ahí el último mensaje que tengan, ¿verdad? Y ustedes puedan ingresar a la tutoría. Igual siempre estemos pendientes de la plataforma, porque a veces cuando nos conectamos poco, a veces nos perdemos cuando nos envían algún mensaje, por ejemplo, algún cambio que haya en algún horario, pues ahí lo hacemos. Alguien por aquí me dice que hay un espacio en la plataforma para poner ahí
el link. Bueno, funciona, a veces de vez en cuando se hace así, pero igual a mí a veces me funciona mejor mandándoselos como un mensaje, porque a veces los mensajes uno los revisa más seguido, pero igual ustedes, voy a estar pendiente yo de eso también, se los voy a hacer llegar de varias formas y si es posible, pues se los voy a reenviar para que ustedes lo tengan ahí a la mano, el link. Voy a revisar por qué no le cayó el mensaje, porque se supone que se los envié a todos. Según a mí me aparece enviado, pero no sé por qué a usted no le aparece. Qué raro, porque igual a mí me aparece que se ha enviado. No sé si es que tiene mensajes o si está revisando en los que yo le envío. Sí, revise ahí. Y si podemos pues hacerlo llegar de otra manera el link, pues yo lo haría. Igualmente, pues ustedes se lo pueden compartir al que ya le llegó. Ustedes se comparten el, el link. Si tienen algún grupo de WhatsApp, pues mejor ahí es más rápido para enviarse las cosas. Entonces ahí también se pueden compartir el link si a alguno no le ha llegado, ¿verdad? Entonces para que estemos ahí y nos apoyemos en todo, ¿sí? En algunos grupos, yo creo que tienen ustedes algún grupo de WhatsApp en algunas sedes. Creo que si lo tienen, pues ahí se comparten los links para que estemos siempre pendientes. Entonces yo normalmente lo envío 1 o 2 días antes para que ustedes se puedan conectar. Va, entonces vamos a empezar ya con repasando la temática. Ahora, para la temática de la unidad número 1, pues yo ya están en la plataforma las rutas de aprendizaje, la orientación académica, que es parte de las generalidades que necesitamos, ¿verdad? En la ruta de aprendizaje de la unidad número 1, pues ustedes ya tienen em, la temática, los contenidos y las evaluaciones que se van a dar durante esta unidad. Entonces, nada más recordarles es que ya para la unidad número 1, pues ya hay un foro académico en el que se deberán responder algunas preguntas sobre la temática de la unidad número 1, que si ustedes ya revisaron, estaríamos analizando las inteligencias múltiples. No sé si alguien ya tiene, o de lo que ya leyó, ya tiene alguna idea de en qué consiste esto de las inteligencias múltiples o cómo nace la idea de las inteligencias múltiples. Pues yo tengo una idea así general de lo que es las inteligencias múltiples. Eh, ¿Cómo surgen directamente o específicamente? Podría decir de que no recuerdo en este momento, pero creo que la base del por qué se empezaron a clasificar, considero que fue básicamente como determinar que no todas las personas, en este caso si lo ampliamos a los alumnos, tienen el mismo tipo de inteligencia, o vamos a decirlo así, como los mismos tipos de características.
y que cada uno es diferente en cuanto a sus habilidades o capacidades cognitivas, eh, en sus, que, por decirlo así, dones o características intelectuales, cada quien es diferente. Entonces, basado en eso, creo yo que estuvo el surgimiento de las inteligencias múltiples que viene siendo como una clasificación, pienso yo, más que todo de ciertas cualidades, características o habilidades que pueda tener una persona. Sí, muy bien, muy bien. Ya tenemos una idea de lo que es el concepto de inteligencias múltiples, ¿verdad? Entonces, eso quieras o no, es un concepto un poco nuevo si nos ponemos a analizar y a ver un poco de la historia, donde se nos habla de inteligencias múltiples. Por ejemplo, el autor principal pionero sobre esta temática o que expuso este concepto de las inteligencias múltiples, que fue este psicólogo Howard Gardner en 1983. Si nos fijamos, pues este es digamos que un tiempo un poco corto, en el sentido de que hace tan poco empezamos a ver a los seres humanos como diferentes, o como que todos aprendemos de diferente manera. Imaginémonos antes de eso cómo se veían a los estudiantes o cómo se trataba al estudiante. Quieras o no, pues esta evolución de la concepción que tenemos de las habilidades, o cómo se da el trato a los estudiantes, o cómo se le va a brindar educación al estudiante, pues es un poco nuevo. Pero igual en la actualidad, pues ya con todo el avance tecnológico, pues ya creo que los seres humanos pues hemos ya un poco visualizado de diferente manera la concepción que nosotros tenemos sobre cómo aprenden los demás, y pues como estudiantes que un día fuimos, pues, o como docentes que vamos a ser o que ya somos, pues tenemos diferentes tipos de estudiantes. A los que ya hemos tenido cierta experiencia con estudiantes, pues es bien, a veces es visible o bien marcada las diferencias entre ellos. A veces, a veces hay estudiantes que les gusta más la música, o que les gusta, o que son fuertes o tienen algún fuerte en alguna área. Por ejemplo, hay estudiantes que saca 10 en inglés y saca un 4 en matemáticas. Entonces, digamos que ahí hemos o se puede visualizar cuál es el fuerte del estudiante. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros cuando visualizamos el fuerte de un estudiante? ¿Lo abordamos su fuerte o simplemente, sí, qué bueno, es bueno en inglés y ya? ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros cuando visualizamos el fuerte, o vemos una capacidad especial que tenga un estudiante? Porque no podemos decir que un estudiante solo porque saca bajas calificaciones es que no puede hacer nada o no sirve para nada. A veces hay docentes todavía en la actualidad que tratan a sus estudiantes como si al estudiante que sale mal lo relegan o le excluyen solo porque sale mal en sus calificaciones, pero jamás han tratado de evaluar o analizar al estudiante, o de ver en el estudiante cuál es su fuerte. Entonces, ahora la docencia es una de las actividades de lo más eh, demandantes en ese sentido, porque igual un docente que tenga un grupo, ya sea de, ¿qué?, 5 estudiantes, por muy pequeño, un grupo de 10, un grupo de 30, de 40 estudiantes, pues no puede trabajar de la misma manera. Cada estudiante aprende de diferente manera, y el docente pues debe trabajar con todos estos estudiantes al mismo tiempo. Imagínense, quieras o no, pues es un trabajo bastante arduo de un docente. Y la idea pues no es solo saber, el estudiante aprende de diferente manera, sino más bien
pues ver cómo le vamos a enseñar a este estudiante. Cuando hemos identificado que tiene algún tipo de inteligencia m- mayormente marcada, ¿verdad? Porque en algunos estudiantes pues no va a ser tan visible eh, alguna de las inteligencias que ya vamos a revisar en qué consiste cada una de ellas. En algunos estudiantes pues aparece muy marcada la inteligencia múltiple. Y en otros estudiantes pues bien, es un poco más difícil poder identificar estas inteligencias. Y como lo dice William por acá en su comentario, dice, se complica más hacerlo pues cuando hay estudiantes con deficiencia o con características especiales. Y como se veía en la materia anterior, que era la número uno de esta misma materia, pues ahí analizábamos los diferentes tipos de estudiantes y las necesidades que pueden tener. Entonces, el docente entonces empieza y, y tiene un nuevo rol de poder trabajar con todas estas diferencias que presentan los estudiantes, ¿sí? Incluso los estudiantes que presentan características especiales. Ya veíamos en la materia anterior cómo vamos a abordar o cómo se le enseña a un estudiante que presenta alguna característica especial. Por ejemplo, un estudiante que tiene deficiencia de audición o de visión o de movimiento motriz o alguna enfermedad, eh, dependiendo de qué tipo de capacidad tenga. Entonces, la idea entonces es tratar de abordar a este estudiante y no dejarlo simplemente porque tiene alguna necesidad especial o una capacidad especial, hacernos indiferentes a su necesidad y dejarlo sin la oportunidad y sin el derecho de estudiar, ¿verdad? Entonces, el rol docente pues es bastante fuerte y quieras o no, pues también tiene demasiadas satisfacciones al ver nosotros a un estudiante eh, que nosotros hemos apoyado, verlo superar o verlo eh, exponer todas sus potencialidades. Por ejemplo, un estudiante que participa en clases, que siempre le gusta participar en todas las actividades, ese estudiante tiene una inteligencia específica mayormente marcada. Entonces el docente tiene que potencializar esas características o esas capacidades, sin dejar de lado pues la currícula que se debe enseñar, ¿verdad? Porque quieras o no, pues se debe llevar de la mano y en concordancia nuestro trabajo como docente y la currícula nacional, la que se está trabajando. Entonces, ahora preguntarles, un estudiante, si ya leímos las, los diferentes tipos de inteligencia que expone este psicólogo Howard Gardner, eh, vamos a tratar de vivenciar o de ver a un estudiante, cómo va a ser un estudiante que tenga una inteligencia en específico. Por ejemplo, hay 8 tipos de inteligencias según según lo dice Howard Gardner. Hay un tipo de inteligencia lingüística, ¿sí? Que es el estudiante que es bueno con las palabras, es elocuente, los sonidos. Entonces, este tipo de inteligencia se conoce como inteligencia lingüística. Ahora, ¿cómo aprende este estudiante que posee este tipo de inteligencia? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Cómo aprende? Porque podemos decir, ah, sí, sí tiene este tipo de inteligencia, pero ¿cómo le vamos a enseñar si sabemos que tiene ese tipo de inteligencia? ¿Sí? Entonces, ese es el análisis que debemos hacer.
Les voy a presentar por acá un cuadro donde aparece, en resumen, en qué consiste cada uno de los tipos de inteligencia. Luego vamos a ver, y tengo por acá un cuadro en el que se observa o en el que nos hacen como un tipo de sugerencia de cómo le vamos a enseñar a este estudiante, al estudiante que posee una inteligencia lingüística, una inteligencia lógico-matemática, una inteligencia musical, una inteligencia intrapersonal, interpersonal, cinética corporal, visual, espacial, verbal, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, nada más a manera de repaso, se las voy a mencionar y luego vamos a ver y analizar cómo le enseñaríamos a un estudiante en el que hemos identificado una inteligencia marcada, ¿sí? Porque el hecho de que no podamos identificar en un estudiante una de las 8 tipos de inteligencia, pues no significa que no la tenga, simplemente que todavía no hay una que está bien marcada, ¿sí? Pero eso se hace a medida del desarrollo cognitivo del ser humano, pues ahí va él desarrollando en mejor medida pues alguna de las inteligencias múltiples, ¿sí? Les voy a presentar mi escritorio para que puedan ver el cuadro que les menciono. Si no se puede ver, ustedes me dicen, porque la idea es de que todos estemos. En esta lámina ustedes pueden observar los 8 tipos de inteligencias que establece Howard Gardner. Ahora, ¿cómo Howard Gardner habrá establecido en base a qué habrá hecho esta clasificación de las inteligencias? Pues, si revisamos, pues hizo un estudio en él por ser psicólogo, pues tiene una larga trayectoria en estudios psicológicos, etcétera. Entonces, él hizo un estudio de algunos niños en el que habían tenido alguna, algún deterioro en alguno de sus hemisferios cerebrales y definió o determinó los cambios que sufría la persona o el niño que tenía digamos que estos daños en alguno de los hemisferios cerebrales. Que quieras o no, cada una de estas inteligencias múltiples hace referencia a uno de los hemisferios cerebrales, ya sea el hemisferio izquierdo, derecho y así. Ahora, a manera de repaso, veamos los 8 tipos de inteligencias. La primera inteligencia que proporciona el cuadro, la que les mencionaba primero, aparece aquí como verbal, pero es la inteligencia lingüística. Dice que esta inteligencia lingüística pues se refiere a la sensibilidad que el ser humano tiene al significado de las palabras, su orden, sus funciones, el sonido, los ritmos, la métrica y habilidad para escribir y o hablar. Ahora, ¿cómo podemos identificar a un estudiante que tiene esa, ese tipo de inteligencia? ¿Sí? Un estudiante que es bueno para hablar, que es elocuente, que tiene facilidad de palabras, como le diríamos, ¿sí? Una de las áreas con las que se puede desarrollar este tipo de inteligencia, pues es en la asignatura de lenguaje y literatura. Cuando un profesor, pues, desarrolla temáticas o los pone a escribir, ya sea un poema, eh, un cuento, una fábula, entonces ahí es una muy buena manera de identificar a los estudiantes que poseen esta habilidad, ¿sí?
Si un estudiante tiene una habilidad marcada en este sentido, pues este estudiante tiene esa inteligencia lingüística o inteligencia verbal. Aquel estudiante pues que le gusta participar digamos que en los lunes cívicos o en las actividades, ya sean declamar un poema, en el canto, ¿sí? Ahora, ¿en qué más podemos identificar a un estudiante con este tipo de inteligencia? Tal como usted mencionaba, tiene mucho que ver lo que es la expresión oral en cuanto a esta habilidad, a esta inteligencia. Y como usted decía, en la asignatura de lenguaje y literatura es una asignatura que permite explorar y explotar esa inteligencia, ¿no? Y es ahí donde lastimosamente nuestro sistema educativo se está fallando mucho en cuanto probablemente los profesores de lenguaje y literatura solo se enfocan en ciertas áreas de enseñanza y no le dan la importancia necesaria a lo que es la expresión oral. Como usted decía, muchas veces dentro del salón de clases resalta las habilidades de los alumnos y muchas de esas son visibles en el momento de que se trabaja con las exposiciones. Se puede ver ahí desde el tono de voz que tiene una persona para poder determinar si es bueno para expresarse verbalmente frente a alguien o no lo es, ¿verdad? La posición de su cuerpo, hay muchas cosas que determinan ver que alguien tiene ese tipo de inteligencia, ¿verdad? También, como lo mencionaba usted, la participación activa, la escucha activa también, el opinar dentro de la clase, son características, pienso yo, que hacen como pensar al maestro o determinar al maestro, distinguir que tiene este tipo de inteligencia el alumno, ¿no? Sí, muy bien, buen análisis. Al final, pues la idea es de que nosotros nos enfoquemos en qué actividades vamos a realizar como docentes, de modo que podamos explotar o sacar de los estudiantes digamos que en mayor medida un diferente tipo de inteligencia. Por ejemplo, cuando ponemos a un estudiante a exponer, como lo mencionaba, ahí podemos evaluar muchas actitudes del estudiante, identificar mucho potencial en algunos estudiantes. No quiere decir que el estudiante que no expuso bien, pues no sea bueno, sino simplemente que tal vez no tiene desarrollada o muy marcada este tipo de inteligencia, ¿sí? Pero igual, el docente debe potenciar en la medida de lo que sea posible o en mayor medida o en la mayor grado cualquier tipo de inteligencia. Ahora bien, si el docente identifica que un estudiante tiene marcado, bien visible, un cierto tipo de inteligencia, pues ahí el docente debe intervenir, es decir, poner a ese estudiante y explotar todas esas habilidades, porque quieras o no, pues el estudiante se siente mucho mejor cuando un profesor le dice, muy bien, que habló muy bien, que su tono de voz estuvo bien, que buena crítica la que hace a cierto contenido, ¿sí? Estos estudiantes que dan su opinión o que dicen, no estoy de acuerdo en esto, o en esto que dijiste, no. Los estudiantes que cuestionan en esa medida a toda la temática que se esté hablando, pues esos estudiantes pues están desarrollando este tipo de inteligencia. Ahora, un segundo tipo eh, de inteligencia, antes de pasar a ver cómo le vamos a enseñar a este tipo de estudiantes, pues ya lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Un segundo tipo de inteligencia que aparece es el tipo de inteligencia visual espacial, ¿sí? Ahora, este tipo de inteligencia, eh, según el resumen, dice que se refiere a la facilidad para captar el espacio físico y las formas al orientarse. ¿Qué quiere decir con esto?
¿cómo puede o qué características o cómo lo podemos visualizar este tipo de inteligencia? Ah, una persona que como comúnmente se dice, puede ver el mundo en 3D, ¿sí? Es decir, puede medir los espacios e imaginarse las cosas y según, pues puede ubicarse en algún espacio en específico y ubicarse a sí mismo y a los objetos en un espacio determinado, ¿sí? Puede distinguir los espacios, calcularlos y las formas. Puede orientarse en cualquier espacio físico de forma eficiente. Puede utilizar los espacios de forma eficiente. ¿Cómo podemos identificar a un estudiante que tiene este tipo de inteligencia? Ah, el estudiante que, que en algún punto artístico es el que mayormente maneja los espacios, ¿sí? Al moverse un estudiante, al correr, ¿sí? Puede identificarse este tipo de inteligencia visual espacial, es decir, puede medir los espacios y las formas, ¿sí? Puede ubicarse, por ejemplo, cuando un estudiante en una exposición hizo un cartel, bien puede identificarse cómo el estudiante ha manejado los espacios en un cartel, si el tamaño de la letra lo hizo acorde al espacio del cartel, ¿sí? Y a veces pues es visible cuando un estudiante lo hizo bien, cuando un estudiante pues tiene como esa visualización antes de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, ese tipo de estudiante pues tiene esta habilidad o este tipo de inteligencia que se conoce como visual y espacial. Normalmente se dice que los profesionales que tienen este tipo de inteligencia pues son los profesionales en diseño, en arquitectura, eh, ingenieros. Todos estos profesionales han desarrollado o han fomentado la inteligencia espacial. Ahora, tengamos en cuenta que los tipos de inteligencia, pues no quiere decir que uno la tiene y otro no la tiene, sino que simplemente se ha fomentado y se ha trabajado más sobre una en específico. Por ejemplo, un ingeniero, pues tiene tiene más trabajado o mayor formada este tipo de inteligencia a lo largo de su carrera profesional, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a ver cómo vamos a enseñarle a un estudiante en el que podemos identificar este tipo de habilidad. Ahora, el trabajo docente, pues es trabajar estos 8 tipos de inteligencias múltiples en el grado necesario, ¿sí? Porque todo el desarrollo de estas inteligencias múltiples, pues lo que hace es que permite al estudiante desenvolverse en el contexto en el que vive, desenvolverse en su comunidad, resolver los problemas que se le presenten eh, en el nivel académico en que se encuentre, en el nivel de desarrollo físico, emocional en el que se encuentre, ¿sí? Entonces ahí tenemos que el docente pues tiene que saber identificar y trabajar sobre estas habilidades. Llevamos hasta ahorita 2 tipos de inteligencia. El tercero es el tipo de inteligencia cinética corporal. Este tipo de inteligencia pues hace referencia más que todo al movimiento del cuerpo, ¿sí? Es la habilidad que el ser humano pueda tener en utilizar todos los movimientos o las partes de su cuerpo para resolver o ejecutar cierta actividad, ¿sí? Ahora, eh, este tipo de inteligencia pues es fácilmente visible cuando tenemos estudiantes en el que a los estudiantes que sabemos que les gusta que bailar, al estudiante deportista, ¿sí? Todos estos estudiantes pues tienen mayormente marcada este tipo de inteligencia cinética corporal, es decir, el estudiante que baila, el estudiante que hace deporte, el estudiante que le gusta dramatizar, el estudiante que le gusta actuar,
Entonces, todos los estudiantes que utilizan su cuerpo como forma de expresión, ¿sí? Los gestos, los movimientos, ¿sí? Todos estos estudiantes pues tienen este tipo de habilidad cinética corporal. Ahora, hay estudiantes que que trabajan sobre ese tipo de inteligencia. Por ejemplo, cuando en las escuelas hay que un grupo de danza, pues ahí se está trabajando o formando este tipo de inteligencia sobre los estudiantes. Ahora, cuando un profesor, por ejemplo, pone a dramatizar una obra, pues ahí estamos trabajando y fomentando este tipo de inteligencia. Ahora, imaginémonos una escuela que no tiene que un grupo de danza, que no tiene, que el profesor ni siquiera pone a dramatizar una obra, sino que simplemente se dedica a que el estudiante lea y lea y lea una obra literaria, ¿sí? ¿Cómo entonces en la escuela o en el salón se está formando o se está trabajando sobre este tipo de inteligencia? Pues ahí nosotros tenemos que analizar entonces qué es lo que necesita tener el docente o qué actividades debe desarrollar para poder fomentar o trabajar sobre este tipo de inteligencia, ¿sí? Tenemos un cuarto tipo de inteligencia que es la lógico-matemática. De inteligencia lógico-matemática, pues ya como su nombre lo dice, pues dice que son estudiantes que presentan capacidad para trabajar con números y operaciones, deducir y razonar conceptos abstractos, ¿sí? Tienen como una concepción o una cierta habilidad en pensar numéricamente, digámoslo así, ¿sí? Pensar numéricamente y de manera abstracta, ¿sí? Tienen cierta habilidad en el área de matemáticas, ¿sí? Profesionales como economistas, científicos, físicos, son los que tienen desarrollado y potencializado este tipo de inteligencia múltiple. Ahora, ¿cómo desarrollar o cómo trabajar en el aula este tipo de inteligencia lógico-matemática? Eh, de alguna manera o en cierta medida, pues esta es una de las inteligencias que mayormente se ha trabajado digamos que por el modelo clásico de enseñanza, pues siempre se ha abordado un poco de manera más directa este tipo de inteligencia lógico-matemática. Ahora bien, ¿cómo entonces este tipo de inteligencia se puede identificar? Este tipo de inteligencia, pues, podríamos decir que es un poco más abstracta en el sentido de que hay menos estudiantes que van a tener este tipo de inteligencia. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar sobre el estudiante que la posee? Siempre en cada uno de los grados, pues hay un par de estudiantes que tienen una habilidad bien marcada por ejemplo, en la materia de matemáticas, ¿sí? Si observamos que la tiene bien marcada, pues nosotros potencializamos eso, ¿sí? Le mostramos problemas de la vida real que puede resolver utilizando una área de matemáticas o algo relacionado con matemáticas, ¿sí? Entonces, es potencializar en los estudiantes este tipo de inteligencia múltiple. Ahora bien, por lo mismo de que no es la más frecuente o la más potencializada muchas veces, el docente en este tipo de inteligencia pues tiene más que agregar, ¿sí? Es decir, que tiene que buscar actividades para todos los estudiantes, para de alguna manera poder desarrollar o trabajar a profundidad el desarrollo de este tipo de inteligencia. Ahora, no se espera no es específicamente obligar a que va a convertirse en un científico, en un físico, en un matemático, sino simplemente lograr que el estudiante desarrolle un pensamiento lógico, ¿sí? Que aprenda a resolver sus problemas. Ahora, si los aprende a resolver de manera lógica y con
con una habilidad matemática bien marcada, pues ahí podemos identificar a un estudiante que posee este tipo de inteligencia. Ahora tenemos el quinto tipo de inteligencia, la inteligencia musical. Este tipo de inteligencia musical, en resumen, es lo que se conoce como buen oído, o como cuando escuchamos la expresión, este cantante tiene buen oído, o esta persona tiene buen oído, ¿sí? Esta habilidad, pues, la presentan o está más marcada en que músicos, cantantes, eh, algún autor de canciones, eh, intérpretes, eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo un docente puede potencializar esta habilidad musical? Si en alguna escuela, en alguna institución, no hay ni una banda musical, ni un curso o en algún momento se, se da la oportunidad de aprender a tocar un instrumento, pues ahí como que se está inhibiendo la oportunidad que tienen los estudiantes, que de manera natural pues tienen cierta, cierta tendencia a presentar este tipo de inteligencia, ¿sí? Ahora, no podremos identificar un estudiante con una inteligencia musical si nosotros no ponemos a prueba a ese estudiante, ¿sí? Entonces, por lo mismo, entonces, es necesario que las instituciones cuenten con actividades que permitan identificar, trabajar, potencializar este tipo de inteligencias en los estudiantes. Tenemos también el tipo de inteligencia intrapersonal. Intrapersonal, pues como su mismo nombre lo hace referencia a un conocimiento del yo interior, es decir, cómo se conoce a uno mismo, ¿sí? Es decir, la capacidad para conocer los propios sentimientos, los pensamientos objetivos, las tendencias a reflexionar y actuar en consecuencia, es decir, cómo mi persona la conozco, ¿sí? Cómo me conozco yo misma, conozco mis defectos, mis virtudes y sé utilizarlas, ¿sí? Me conozco tanto que yo sé cuáles son mis virtudes, en qué soy buena, en qué no, cuáles son mis defectos. Y asimismo puedo utilizar esas virtudes o esas cualidades para desenvolverme en cualquier ámbito del proceso. Ahora, en un estudiante, pues, eh, depende del nivel en el que se encuentre, pues puede estar en mayor medida o bien marcado este tipo de inteligencia intrapersonal. Ahora, digamos que hay alguna cierta etapa en la que el estudiante pues tiene un poco más presenta un poco más de inseguridad en este sentido, es decir, que está aprendiendo a conocerse a sí mismo. Y por lo mismo, pues estamos hablando de la adolescencia, cuando presentamos o cuando estamos trabajando con adolescentes, pues ahí se da mucho el hecho de que a veces son estudiantes un tanto, que podríamos decirlo de alguna manera, inestables emocionalmente, es decir, que como por el mismo desarrollo que ellos están sufriendo de manera física, emocional, pues tienen una tendencia a ser un poco indecisos en, en su persona, en su actuar, en todo. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a potencializar este tipo de inteligencia intrapersonal? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer que el estudiante o cómo podemos fomentar en el estudiante este tipo de inteligencia intrapersonal? ¿Sí? Vamos a ver más adelante cómo vamos a enseñarle este tipo de inteligencia y ver cómo se desarrollan este tipo de estudiantes. El tipo de inteligencia interpersonal, ¿sí? Este tipo de inteligencia interpersonal se refiere a aquellos estudiantes o a aquellas personas que tienen sensibilidad para entender a otros, empatizar, establecer relaciones, interactuar y liderar, ¿sí? Es decir,
personas que pueden comunicarse, es decir, establecer relaciones sociales con otros de manera efectiva. Este tipo de inteligencia, pues, en el sentido profesional, pues es mayormente desarrollado en que psicólogos, docentes, eh, o personas o profesionales, pues que tienen, digamos que la labor de establecer o de apoyar a personas, por ejemplo, un trabajador, un, un profesional de trabajo social, ¿sí? Tiene que tener mayormente desarrollado este tipo de inteligencia interpersonal, la habilidad de poder empatizar con otros, ¿sí? De establecer relaciones, de interactuar y de liderar, es decir, poner en práctica o poner a disposición de los demás pues su propio trabajo, sus propias habilidades. Y del último tipo de inteligencia es la inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia pues se refiere al talento para observar, comprender y explorar el medio natural. Este tipo de inteligencia pues es mayormente desarrollado por los biólogos, antropólogos, los que están mayormente identificados o desarrollan un trabajo un poco más que conectados con el ambiente, ¿sí? Con las plantas, los animales, etcétera, ¿sí? Y aquí tenemos 8 tipos de inteligencias que según Gardner pueden presentarse en los diferentes individuos o estudiantes. Ahora, no quiere decir que un ser humano posee un solo tipo, como ya lo dijimos, sino más bien que necesitamos identificar y potencializar las que tenga. Estas 8 tipos de inteligencias pues se deberán fomentar o trabajar en cualquier sistema educativo para luego poder, para sí mismo haciendo las actividades, poder identificar si hay estudiantes que tienen marcado algún tipo de inteligencia y trabajar ese tipo de inteligencia. Quiere decir que el docente entonces debe hacer su planificación, debe diseñar, debe plantear metodologías que aborden los 8 tipos de inteligencia, ¿sí? En qué áreas, en qué asignaturas o qué actividades se hacen en cada una de ellas para potencializar estos 8 tipos de inteligencia. Ya los que ejercemos el ejercicio de la docencia, pues ahora ya tenemos que tener presente este análisis de las inteligencias múltiples para poder trabajar y hacer cierta planificación. Muy bien, muchos comentarios muy acertados me han escrito acá. Como veíamos, pues pueden identificarse en algunos estudiantes o en algunos individuos algún tipo de inteligencia mayormente marcada. Ahora, nosotros necesitamos entonces tratar de potencializar, de idear actividades que potencialicen esas, esas inteligencias. Ahora, ¿cómo un docente puede abordar o qué actividades puede realizar para potencializar ese tipo de actividades? Les tengo un cuadro por acá que a manera de resumen pues puede ser una sugerencia de cómo vamos o qué le vamos a enseñar o cómo vamos a abordar, ¿sí? Porque recordemos que todos los estudiantes pues aprenden de manera diferente. Y ahora que podemos identificar o sabemos cuáles son los 8 tipos de inteligencia que necesitamos fomentar, pues así deberán ser las actividades que vamos a realizar, ¿sí? Vale, espero que puedan ver por acá el documento. En esta tabla
como dice Glenda, a veces se sabe de manera teórica, digamos que la mejor forma, o se tienen las establecidas las diferencias o cómo podemos identificar a los estudiantes, pero a veces vemos que algún docente, por ser cómodo, pues, o por simplemente salir del compromiso en su trabajo, simplemente va y que todavía hay docentes que van a un salón y solo llegan a dictar, que van a un salón y el profesor solo los pone a leer todo el tiempo, ¿sí? Que hace la misma actividad con sus estudiantes todo el tiempo. Y ahí pues lo que estamos haciendo es inhibir al estudiante, ¿sí? Prácticamente cerrar las puertas para que el estudiante pueda aprender. Bueno, como dice Glenda, siempre, todavía en la actualidad, pues tenemos docentes que están como un poco renuentes a, digamos, que hacer un cambio en sus metodologías, en sus actividades, porque digamos que quizás, tal vez por no sé cuál será la razón en que hay muchos estudiantes que saben o que los docentes etiquetan como que un estudiante que saca malas calificaciones, pues, que es un mal estudiante, nunca va a pasar de ahí, que nunca va a hacer nada en la vida, o qué. Y con solo el mismo hecho de etiquetar a un estudiante, pues ya estamos prácticamente haciendo un daño sobre él, ¿sí? O como dicen que un estudiante de una zona rural, pues es tratado diferente. ¿Por qué? Porque en las escuelas no fomentamos o no, o digamos que no se trabajan, por ejemplo, como en la actualidad, que en cierto sentido, pues, que la práctica de valores se ha perdido desde el hecho de que un profesor, pues, que maltrate a un estudiante. Ya hoy en la actualidad, pues, ya se está trabajando un poco en que se aminore ese aspecto, pero igual siempre hay profesores que etiquetan a sus estudiantes como bueno o malo. Desde ahí pues ya estamos descalificando las capacidades de los estudiantes. O sea que un estudiante puede tener cierta habilidad o cierta inteligencia, pero si esa inteligencia no se trabaja, si esa inteligencia no se fomenta, si no se hacen actividades coherentes, si no se hacen actividades diferentes para el estudiante, pues el estudiante nunca va a pasar de aburrirse en clases, nunca va a pasar de distraerse en clases, que un estudiante pues nunca va a pasar de sacar las mismas calificaciones. Como lo dice William Valentín Enríquez Palacios, todavía estamos en aquello de que se conocía como la educación bancaria, en la que teníamos los docentes que se acomodan y no se quieren actualizar. Por ejemplo, estudiantes que hoy en la actualidad, pues estudiantes que viven en la era tecnológica, ¿sí? Ahora, un docente que no esté actualizado, que no sepa manejarse o no sepa trabajar con la tecnología, pues es un docente que no sabe trabajar con un proyector, que no sabe o que no quiere trabajar, por ejemplo, con un programa diferente, eh, enseñar una temática diferente, establecer o hacer una técnica diferente, un video, que poner a los estudiantes a grabar un video,
en el área del lenguaje pues tiene mucha aplicación, ¿verdad? Hacer un video, incluso en cualquier otra materia, pues en sociales se puede hacer una discusión de algún tema en específico. Glenda nos dice por ahí que en muchos casos, pues, quieras o no, eh, la educación de los estudiantes, pues, tiene que ver el trabajo de los padres, la atención, tanto o más que el trabajo docente, ¿sí? Porque a veces los, los padres, como hoy en la actualidad, creo que por falta de cultura o lo que sea, pues hay papás que simplemente matriculan a sus hijos en la escuela y como que ahí se les va a enseñar todo, se les va a enseñar qué valores, que aprendan cierta cosa y ya, simplemente los dejan, no trabajan ellos como padres sobre las emociones, sobre las habilidades de sus hijos, ¿sí? El caso que expone aquí Glenda se da mucho en la actualidad, a veces en zonas rurales. Se da mucho el caso en el que no se presta atención a las personas que tienen alguna capacidad o una necesidad especial, como lo menciona aquí Glenda, un niño autista, pues estos niños presentan unas capacidades eh, enormes. De los que yo he conocido, también he conocido un par de niños autistas, pero estos niños tienen unas habilidades enormes, y en estos niños si el docente puede identificar un tipo de inteligencia en específico, pues estos niños pueden desarrollar y trabajar enormemente. Estos niños cuando tienen una habilidad especial, pues la tienen tan fuerte, ¿sí? Tan marcada que ellos ya, como que ya por naturaleza la tienen, ¿sí? Ahora, si no se les presta atención a estos niños, pues imagínense, simplemente van a estar ahí, que excluidos o escondidos toda la vida, cuando podrían ser parte de su entorno, de su comunidad, parte del cambio en su comunidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a enseñar a un estudiante? Dependiendo del tipo de inteligencia que queramos fomentar. Ahora, también podemos identificar en qué área podemos hacer estas actividades, por ejemplo, en qué materia de las que ya están establecidas. Mucho, mucho del trabajo, pues, docente es idear las actividades que va a realizar en su aula para poder desarrollar una temática en específica y al mismo tiempo potencializar las inteligencias de sus estudiantes. Por ejemplo, en el caso de los niños que presentan una inteligencia lingüística, nos dice que piensan en palabras, es decir, eh, manejan elocuentemente palabras, ¿sí? Tienen habilidad de razonamiento, les gusta leer, les gusta escribir, explicar historias, les gustan ¿qué? Los juegos de palabras, adivinanzas, son hábiles en la oratoria, son los estudiantes que, como lo mencionaba alguien en algún comentario por ahí, hacen una exposición en el que no necesitan ningún tipo de guía o de ficha para poder exponer, ¿sí? Estos estudiantes, ¿cómo los vamos a potencializar? Vamos a necesitar libros, cassettes, que eso ya, bueno, eso lo vamos a dejar ya con estudiantes que viven en la era tecnológica, pues ya no nos vamos a poner o nos vamos a actualizar con los objetos o con las tecnologías que ellos utilizan. Por ejemplo, que un libro, un, un video, objetos para escribir, papel, periódicos, diálogos, conversación, debates, historias. Ahora, ¿en qué materias pueden hacerse
este tipo de actividades, es decir, leer un libro, escribir un cuento, una leyenda, una novela. ¿Sí? ¿Cuántos docentes harán este tipo de actividades? ¿Cuántos docentes hacen una actividad de debate de cierta temática? Uh-huh. Entonces, estos niños son los que aprenden en palabras. Ahora, ¿cuántos o en qué áreas los docentes pueden aplicar estas actividades? Este tipo de actividades pues se pueden hacer en varias áreas, que ya sea en ciencias, un debate de algún tema o de alguna teoría en específica, en lenguaje, en sociales, incluso en matemáticas pueden realizarse estas actividades. Ahora, para un niño que tiene o que aprende de manera lógica matemática, estos niños piensan razonando, es decir, buscan justificación para todo lo que hacen, ¿sí? A estos niños les gusta experimentar, les gusta preguntar, resolver enigmas lógicos, calcular. A estos niños son los que ustedes pueden ver que tienen, que por ejemplo, la habilidad de los juegos mentales, por ejemplo, resolver un cubo de Rubik, ¿sí? Es una habilidad o una actividad que puede servir para potencializar este tipo de inteligencia, ¿sí? Ahora, en la escuela de clases, lo que necesitamos tener o ofrecerle a este tipo de estudiantes son materiales para poder experimentar. Ahora, en la materia de ciencia, pues nos mandan a hacer experimentos. Ahora, ¿cuántos docentes harán estos experimentos que sugiere el currículum? Pues no lo sé y creo que no muchos, ¿sí? Por cómo se ha estado manejando nuestro sistema educativo y porque en muchos casos pues no se cuentan con los recursos o con los aparatos que se necesitan, pero igual experimentar no solo se puede hacer con un aparato tecnológico, con una herramienta difícil de conseguir, sino pueden hacerse experimentos más sencillos que puedan hacerse con materiales sencillos de conseguir. Deben ofrecérsele materiales científicos para manipular, visitas a lugares donde se les pueda llamar la atención, por ejemplo, que en nuestro país hay museos que podemos llevar a un estudiante a hacer una visita a un museo y con eso estamos potencializando este tipo de inteligencia lógica matemática. Ahora, para los estudiantes que presentan el tipo de inteligencia espacial, como lo mencionaba, son personas que pueden ubicarse en un lugar, en un espacio, pueden ubicarse a ellos y a los demás, ¿sí? Tienen percepción exacta de los lugares, de los tamaños y las formas. Estos tipos de estudiantes piensan en imágenes. ¿Qué les gusta hacer? Les gusta diseñar, les gusta dibujar, les gusta visualizar, les gusta hacer garabatos de todo lo que ven y de lo que les gusta y de lo que quieren hacer, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con estos estudiantes? Vamos a crear obras de arte, digámoslo así, piezas de construcción, videos, películas, diapositivas, juegos de imaginación, laberintos, puzzles, libros ilustrados, visitas a museos de arte, etcétera. Todas estas son actividades que podemos utilizar para enseñarles, ¿sí? Ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a hacer así de manera rápida. Los cinéticos corporales, como mencionábamos, son los que pueden ubicarse en el tiempo y en el espacio. Los que pueden utilizar de manera eficaz los movimientos de su cuerpo, ¿sí? Los movimientos de su cuerpo. Estos estudiantes piensan a través de sensaciones somáticas, es decir, movimientos. Bailar, correr, saltar, construir, tocar, gesticular, eso es lo que les gusta, ¿sí? ¿Cómo le vamos a enseñar? Con todas estas actividades.
actividades de teatro, dramatización, movimientos, juegos, deportes, experiencias, aprendizajes manuales, etc. Los estudiantes que tienen habilidad musical, pues vamos a ponerlos a participar en un concurso de canto, a tocar un instrumento, y los padres pues en su casa también deberían potencializar estas habilidades, ¿sí? Los estudiantes que tienen la inteligencia interpersonal pues van a ser líderes, les gusta organizar las actividades, les gusta relacionarse, les gusta ir a fiestas, ¿sí? A estos estudiantes les gusta transmitir ideas a otras personas. ¿Cómo van a aprender? Estableciendo amistades, juegos en grupo, reuniones sociales, actos colectivos, etcétera. Los estudiantes con inteligencia intrapersonal, es decir, en relación a sus necesidades, sentimientos y objetivos. Vamos a establecer actividades en lugares secretos donde ellos puedan tener cierto momento en que puedan meditar y poder planificar sus propios proyectos, tomar decisiones propias, es decir, ponerlos a ellos a decidir, ¿sí? A decidir cierta actividad que atañe a su vida, ¿sí? Inteligencias naturalistas son los que tienen relación con la habilidad que tienen de poder conectarse con la naturaleza. Ahora, estas actividades, pues, o este tipo de inteligencia la podemos fomentar desarrollando actividades que tengan que contacto con la naturaleza, la visita a un museo, a un zoológico, a algún parque, ¿sí? Todas estas actividades se pueden hacer para potencializar, ¿sí? Incluso en las escuelas en donde no en todas las escuelas, por cierto, se da la actividad de realizar huertos escolares, ¿sí? O de crianza de animales. En algunas instituciones que tienen bachillerato agrícola, pues tienen todas estas opciones. Ahora, pensemos qué actividades son las que necesita una institución de manera que pueda potencializar los tipos de inteligencia, de modo de poder identificar en los estudiantes estos 8 tipos de inteligencia. Porque si el docente no realiza actividades que potencialicen las inteligencias múltiples, nunca va a poder identificar a sus estudiantes con algún tipo de inteligencia, ¿sí? Ahora, lo que necesitamos analizar es ver en nuestro contexto y en nuestra actualidad, en nuestro sistema educativo, con qué cuenta nuestro sistema educativo y qué le falta, ¿sí? Y cómo va a ser nuestro trabajo docente, porque nosotros como futuros docentes o ya docentes en algunos casos, pues necesitamos idear y plantear actividades en las que podamos fomentar estos tipos de inteligencia, los 8 tipos de inteligencia. En la medida en que los fomentemos, pues tendremos estudiantes que se sientan felices con lo que hacen, que no vayan solo a la escuela y se sientan aburridos, en que se distraigan, en que se peleen o cosas así. Entonces necesitamos tratar de llamar la atención de ellos y en la medida en que lo hagamos bien, pues tendremos mejores estudiantes y más felices. Incluso también pues tendremos mejores docentes. Este sería como en resumen las ideas sobre los 8 tipos de inteligencia que establece Howard Gardner. Ahora, con esto lo que queremos es que cada uno de nosotros pues se haga una idea de o cómo lo ve en su contexto o en su comunidad, ¿sí? Porque todos tenemos pues un contexto diferente. Nuestra comunidad funciona de diferente manera. Asimismo, pues nosotros también nuestras actividades van a ir orientadas a abordar todas estas situaciones.
En resumen, estas serían las ideas principales. Ahora, como trabajo, ustedes ya saben que ya está el foro académico número 1. El foro académico número 1, no lo tengo por acá. Aquí está, el foro académico número 1, aquí está. ¿Qué van a hacer en el foro académico? Pues lo que van a hacer es responder. Ahí está, trabajando siempre la temática de las inteligencias múltiples, vamos a explicar por qué o qué es la inteligencia y cómo está constituida. En este sentido, pues vamos a repasar el material para hacer nuestro propio concepto y definitivamente pues vamos a plantear nuestra idea de cómo conceptualizamos la inteligencia y cómo está constituida. Esto en base al material que se les ha proporcionado. El foro académico, me preguntaban por ahí para qué fecha está. Está del 21 al 26 de agosto, ¿sí? Este foro académico tiene una ponderación de 15% y significa que vale un 1.5 del ciclo, así que ya tenemos la primera evaluación con la ponderación ya. Van a responder también, además de qué es la inteligencia y cómo está constituida, la segunda pregunta: ¿por qué es importante saber sobre los diferentes tipos de inteligencia para los profesores? Esto ya lo hemos estado compartiendo. Entonces, vamos a responder a estas preguntas. Entonces, en el foro tratemos de hacerlo ya en los primeros días, ¿verdad? Porque acuérdense que además de la participación con respuesta a sus preguntas, pues deben hacer un comentario como aporte a la participación de sus compañeros. Recordemos pues que sus respuestas deben estar justificadas en base a los artículos que han leído y por lo mismo pues deben hacerse la referencia bibliográfica pertinente, no olvidemos eso, ¿sí? Y tenemos ahí dígame. ¿En qué momento se va a habilitar el espacio? Porque el día de ayer, bueno, hace unos días, estaba viendo ahí que ya estaba el enlace para poner el aporte, pero no hay ningún botón ni nada donde hacerlo. Bueno, el foro se va a abrir el 21, ¿sí? Igualmente yo voy a revisar y les voy a avisar ya cuando esté, pero ustedes pueden empezar el 21, ¿sí? Estará habilitado el foro, ¿sí? Ahorita está creado nada más, me parece, pero no está habilitado para ya hacer la entrega. Entonces del 21 al 26 se abriría para que ustedes puedan hacer su aporte. Ok. Vale. ¿Qué más? Bueno, recordemos la fecha del 21 al 26, no nos vaya a olvidar que sería miércoles 21, ¿sí? Me parece, miércoles 21 al 26 de agosto. Entonces, igualmente yo les voy a estar recordando en estos días para que ustedes no se les olvide hacer su participación. Hagámoslo con tiempo para que podamos también hacer el comentario a los demás compañeros. También en este sentido, pues, tener cuidado de cómo se comentan a los aportes de los compañeros, no solo decir, sí, estoy de acuerdo o no, sí, sino tratar de generar un poco más de discusión sobre las ideas que presentan los demás y hacer algún aporte adicional sobre algo que le falta a la participación de sus compañeros. Pues la idea es de tratar de producir mejores ideas y tratar de hacer un cúmulo de conclusiones sobre la temática que se ha desarrollado, ¿sí? Entonces, no hay más preguntas sobre eso porque creo que ya nos pasamos del horario. Si no hay más preguntas, nos quedaríamos ahí. Voy a siempre, como quedamos, voy a
Voy a preguntar a los demás compañeros si están de acuerdo en pasar la tutoría el sábado en la noche. Si todos están de acuerdo, pues la siguiente tutoría la haríamos sábado por la noche. Pero yo les avisaría, les confirmaría, ¿verdad? Si se hace o no el cambio. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay más que agregar, pues nos quedamos ahí y un gusto ser su tutor. Entonces vamos a estar siempre en comunicación y nos veríamos en la próxima tutoría, aunque yo siempre voy a estar pendiente de la plataforma y de los correos si hay alguna pregunta. Feliz tarde a todos y nos vemos en la próxima tutoría. Estamos en contacto. Saludos. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde a todos.